Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva edición del programa Imago Mundi a través de Chilena FM y también Canal 2 de San Antonio, nuestra cita semanal con la ciencia desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, en el fascinante mundo de la biomedicina y la investigación científica, el nombre de Francisca Guzmán brilla con particular relevancia, ya que esta destacada académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ha liderado un estudio pionero con un potencial impacto significativo en el campo de la física y también la biomedicina. Sus investigaciones se centran en las bacterias magnetotácticas. Vamos luego a saber qué significa eso, pero podemos adelantar que son microorganismos acuáticos con un asombroso comportamiento magnético. Y a través de experimentos con mini robots y simulaciones computacionales, el equipo de la doctora Guzmán ha logrado también descubrir los secretos de estas bacterias, arrojando luz sobre su comportamiento a nivel macroscópico y también su utilidad potencial en aplicaciones biomédicas. ¿Qué tal, doctora Francisca Guzmán? Bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias Luis por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, doctora, me gustaría que nos contase cómo es que usted se involucra en el tema científico y cómo desde muy joven usted decide precisamente dedicarse a esta área. Bueno, yo desde pequeña en verdad sentía curiosidad por distintos aspectos, no solo de la ciencia, también en historia o en literatura. Cuando conocía sobre algo que me llamaba la atención o me gustaba, siempre investigaba sobre eso, o sea, indagaba más. Y el gusto más por la ciencia apareció por un gusto con las matemáticas. Cuando conocí el álgebra, para mí ahí todo cambió y supe que quería dedicarme más a las matemáticas y después eso fue decantando finalmente en la física y entré a estudiar licenciatura en física en la Universidad de Chile. Y en este sentido, doctora, ¿qué le ha permitido a usted precisamente involucrarse en el campo de la física y estudiar justamente lo que tiene que ver esta rama de la ciencia? Sí, bueno, después de la licenciatura entré al doctorado en fluidodinámica en BUCHEF en la Universidad de Chile y en ese doctorado de fluidos comenzamos a trabajar junto a Rodrigo Soto en un área de la física que estaba bien inminente en ese momento, que tenía que ver con el modelamiento perdón, el modelamiento matemático de sistemas biológicos. Esto significa que estábamos escribiendo ecuaciones de mecánica clásica, ecuaciones de equilibrio, de fuerzas y todo esto para describir el movimiento de distintos microorganismos. Esa área estaba inminente en ese momento en su desarrollo, se estaba estudiando las primeras cosas de forma estadística en el comportamiento de microorganismos y nosotros quisimos entrar en eso, haciendo simulaciones numéricas y utilizando un modelamiento sobre la hidrodinámica de ellos. En este sentido, estábamos estudiando cómo ellos al moverse perturbaban el fluido alrededor de ellos y cómo esas perturbaciones producían movimientos colectivos entre los organismos. Doctora, y otro de los estudios que obviamente usted ha tenido tiene que ver también con las bacterias magnetotácticas que vimos ahí en su ficha. Nos gustaría que nos contase un poco qué son estas bacterias magnetotácticas y por qué son tan relevantes para la investigación biomédica. Sí, bueno, las bacterias magnetotácticas son un tipo de bacterias que viven en agua dulce. Fueron descubiertas hace un par de años. Y lo increíble de ellas es que ellas tienen unos magnetosomas ordenados como una pequeña espina dorsal. Entonces uno se puede imaginar algo micrométrico muy pequeño, o sea, que es invisible a nuestro ojo, una bacteria invisible a nuestros ojos, y que cuando la mirábamos en el microscopio, esta bacteria entonces podíamos descubrir que tenía esta espina dorsal, digámosle así, que no todas las bacterias tienen, y se descubrió que esta pequeña espina dorsal estaba hecha con un material magnético que se puede alinear al campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y estas bacterias magnetotácticas a veces pueden ser
que se alinean a favor del campo magnético o en contra. Entonces, algunas son North Seekers y otras son South Seekers, es decir, que van a favor o en contra del campo magnético local. Entendemos además que su estudio se basó en la observación de mini robots que imitaban el comportamiento de estas bacterias. Y en este sentido, doctora, ¿qué descubrimientos clave surgieron de esta investigación y cómo podrían, por ejemplo, aplicarse en la vida diaria, en la práctica? Sí, bueno, las bacterias en general, ellas viven en grandes comunidades, es decir, cuando tú miras en el microscopio o cuando tomas una muestra, tú nunca vas a encontrar una bacteria aislada, sino que siempre vas a encontrar muchas de ellas. Em, y esto entonces nos lleva a preguntarnos cómo se mueven o cómo se comportan estas bacterias magnetotácticas. Es decir, la primera pregunta que uno podría hacerse es que interactúan magnéticamente entre ellas, es decir, las puedo pillar a todas alineadas de cierta forma y interactuando de forma magnética, tal como si yo tomara dos imanes y los acercara, ¿cierto? Y yo, dependiendo de la orientación con que las tome, es si siento esta repulsión entre ellos o esta atracción. Eso es lo primero que uno se puede preguntar, de si estas bacterias sentían eso o no, y las respuestas fueron saliendo solas. Primero, entre ellas, la interacción es bastante débil. Y lo que nosotros descubrimos es que hasta qué nivel de interacción magnética ellas pueden soportar, de forma de que ellas puedan vivir individualmente, es decir, se puedan desplazar y se puedan mover. Y nosotros para estudiar esto, lo que hicimos fue tomar un modelo de juguete macroscópico, en el sentido de que tomamos unos pequeños robots que se llaman X-Bags, que son como del tamaño de unos 3 centímetros más o menos, y a ellos les pusimos también un imán encimita. Y dejamos que estos X-Bag o estos pequeños robots que también se desplazan de forma aleatoria, parecido al movimiento entonces de estas bacterias, los dejamos que interactuaran, ¿cierto? Ellos tanto por su movimiento como por su interacción magnética. Y lo que nosotros descubrimos es que existe un límite para esta interacción magnética de forma de que ellos puedan seguir desplazándose por sí solos. Entonces, esto tiene importancia en el fondo o sea, uno se preguntará, ¿y qué, bueno, qué significa esto? Primero que nosotros podemos determinar un límite para esta interacción magnética que permite la vida de estas bacterias magnetotácticas. Y en el fondo, ¿por qué queríamos estudiar este límite de esta interacción? Porque las bacterias magnetotácticas, al ser, digamos que se pueden controlar a través de campos magnéticos externos, ¿cierto? Mayores que el campo magnético de la Tierra, nos permitirían a nosotros controlar su movimiento de forma, ¿cierto? Em, de la forma que nosotros queramos hacerlo. Y esto tiene grandes impactos en biomedicina, en el fondo, o aplicaciones biomédicas, en donde se espera, de cierta forma, utilizar estos microorganismos, ya sean las bacterias magnetotácticas, otros tipos de bacterias, incluso pequeñas algas, para poder transportar cargos o medicina o ser utilizados, ¿cierto?, en tratamientos no invasivos en nuestras células. Y bueno, y conocer cómo podemos controlar estas bacterias magnetotácticas puede permitirnos, ¿cierto?, lograr esto. ¿Por qué? Porque en verdad la forma de controlarlas a ellas es mucho más fácil que quizá otras bacterias, porque ellas están respondiendo entonces a un estímulo magnético de forma rápida y Ujú, eficiente. claro. Bueno, doctora, ¿y cuál fue, digamos, el motivo fundamental o la razón que la llevó a investigar a usted las bacterias magnetotácticas y su comportamiento a nivel macroscópico? Bueno, porque en términos de la física, ellas son un tipo de microorganismo bastante interesante y que inmediatamente nos fascina, en el sentido de que, porque sus interacciones ya no están no son tan mediadas simplemente por reacciones químicas o por la búsqueda de alimento entre ellas, sino que está esta interacción magnética que claramente hace que todo sea un poquito más interesante y por lo mismo, porque eh, al parecer ellas ofrecen una forma fácil de controlarlas. De hecho, por ejemplo, en el grupo en el que yo trabajo, está María Luisa Cordero, que ella está haciendo experimentos con las bacterias y ella ya ha puesto ciertos campos magnéticos externos y puede lograr de que
este grupo de bacterias busquen este campo magnético y formen entonces patrones, ¿cierto?, de autoorganización, que en el fondo es lo que uno observa que es para nosotros un patrón, eh, para que las personas entiendan, por ejemplo, un patrón, algo que parece ordenado y ¿Ya? que tiene entonces matemática detrás, podría ser el patrón, no sé, de las escamas de los peces en el cuerpo, los mismos patrones que existen en nuestra piel, patrones de cómo crecen los pétalos de una flor, y así, ¿cierto? Todo esto es lo que nosotros llamamos formación de patrones que existen en la naturaleza y para nosotros tienen que ver con patrones que aparecen ciertos por estímulos. Y en este caso las bacterias tienen y las magnetotácticas tienen este comportamiento en donde forman patrones cuando yo las hago, cierto, interactuar a través de campos magnéticos. Doctora, ¿y cuáles fueron los desafíos más significativos que enfrentaron ustedes al llevar a cabo estos experimentos, por ejemplo, con los mini robots? Sí, bueno, los microrobots en el fondo, cuando habían varios pasos, digamos, para lograr nuestro objetivo en el lo primero es que estos microrobots, o sea, estos robots cuando uno los compra, no todos tienen el mismo tipo de comportamiento, ya que ellos tienen unas pequeñas patitas que por roce con la superficie logra que ellos caminen. Y bueno, y uno se imaginará que no todas las patitas son exactamente iguales y pequeñas diferencias entre eso puede producir diferencia en sus movimientos. Entonces, lo primero es describir cómo ellos se mueven. Después, por ejemplo, determinar en qué rango de velocidades se mueven, qué tanto ruido ellos tienen en su movimiento, cuánto ellos se desvían de cuando ellos quieren ir a cierto lugar. Y lo segundo fue entonces poner este magnetosoma o este imán sobre ellos. Y para eso tuvimos que recurrir a hacerles carcasas con impresoras 3D y ya luego dejarlos que ellos interactuaran. Y creo que en ese sentido lo más desafiante es el análisis de los datos como tal, porque la simulación, o sea, los experimentos y las simulaciones como tal no son tan difíciles, lo que quizá es más desafiante es cómo tú extraes la información que tú estás observando de una forma clara de que para que cualquier persona que vea, por ejemplo, estos gráficos sin necesidad de acceder quizá a las películas, entienda lo que se está viendo. Creo que eso es el mayor desafío en general para trabajar con estos tipos de robots. Es qué información tú extraes de estos videos, porque simplemente no puedes presentar una investigación solo a base, por ejemplo, de videos, sino que tiene que haber algo que tú estés midiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué mides? Y eso es quizá el desafío más grande. Bueno, hay otra interrogante porque, claro, uno en esto analiza, la escucha atentamente lo que usted nos señala, y bueno, quizás sería bueno conocer las implicaciones de estos descubrimientos en términos, por ejemplo, de aplicaciones biomédicas como, ahí se hablaba de la reparación de tejidos o la administración de fármacos también. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Sí, en biomedicina actualmente se han estado, digamos, se intentan hacer microimplantes que no sean invasivos, en el fondo que yo pueda realizar, por ejemplo, curación de tejidos de forma in vitro, es decir, inyectando algo en tu cuerpo y de esa forma poder hacerlo, ¿cierto?, de una forma no invasiva, extrayendo, por ejemplo, el tejido o el órgano de tu cuerpo. Y entre algunas de esas, digamos, promesas que se han estado estudiando es el control térmico, digamos, de microimplantes y que por agitación, ¿cierto? Ya sea con un campo magnético o algún tipo de agitación mecánica, es que estos tejidos tú puedas lograr que se calienten o se vayan frotando. Por ejemplo, para sacar una película de él, para quemar esa herida y todas esas cosas. Y entonces, eso es lo que se ha intentado hacer. Y no sé, pues se ha pensado, por ejemplo, en el implante de polímeros o cosas por el estilo, y lo que hace entonces, lo que puede permitir quizás hacerlo con bacterias en el fondo es que las bacterias son acuosas, o sea, son casi agua, y sería fácilmente entonces desecharlas de tu cuerpo, es decir, una vez que tú las implantas,
se piensa que quizás son una forma fácil después de extraer esas muestras. No así quizás con un polímero o otra cosa que tú inyectas dentro de tu cuerpo y que después quede de ahí recirculando dentro de él. Entonces, en el fondo se están utilizando como para llevar cosas a las células o a los órganos de forma eficiente y que nosotros podamos controlarlo y que además no produzcan un daño, ¿cierto?, que queden recirculando dentro de nuestro organismo. Bueno, doctora, ¿y cómo cree que su investigación podría influir, por ejemplo, además de la biomedicina, en la ecología y en un campo que usted domina muy bien, como es la física? A ver, en la ecología, este tipo bueno, el estudio en verdad nosotros lo hicimos, digamos, teníamos una hipótesis que en el fondo nuestra primera pregunta fue como, ¿existe un límite biológico para la interacción magnética de estos microorganismos? Y la respuesta fue que sí, que encontramos un límite en esta interacción que permite que este tipo de bacterias vivan en comunidades y que sobrepasando este límite de interacción magnética o de fuerza magnética, no les permitiría vivir. Eso fue como lo primero en términos de ecología. Y en los términos de la física, estos sistemas son ricos en, en sus implicancias, por ejemplo, en estadística, en física estadística. ¿Por qué? Porque estos son sistemas en donde las interacciones entre los organismos que lo componen no son recíprocas. Es decir, por ejemplo, a veces pueden haber fuerzas o interacciones entre ellos que no son de acción-reacción, como lo que nos enseñó Newton, de que cada vez que yo hago una fuerza, recibo lo mismo a cambio. Estos sistemas generalmente no funcionan de esa forma y eso, poder estudiarlos de forma controlada, por ejemplo, a través de estos experimentos, permite abrir nuevo conocimiento en la física, ¿cierto? Y también trae aplicaciones, ¿cierto?, de estos tipos de sistemas en su estudio. Bueno, ahí nos hablaba usted del límite biológico y bueno, ¿qué impacto podría tener en la supervivencia de esta bacteria en comunidad, por ejemplo, este límite biológico que usted nos hablaba recién? Claro, lo que nosotros encontramos es que estos robots magnéticos, dependiendo, ¿cierto?, de este magneto que ellos cargaban, existían, había un límite en donde ellos ya no eran capaces de moverse por sí solos, ¿ya? Ellos siempre van a ser sensibles a campos magnéticos externos, que es algo que las magnetotácticas también tienen. Y en el caso de los X-Bugs, nosotros descubrimos que había un límite para esta interacción magnética. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que, bueno, las bacterias, existen distintas formas de bacterias, pero por ejemplo las magnetotácticas son bastante pequeñitas, pero al tener estos magnetosomas como una espina dorsal, uno puede pensar que ellos son como un palito o una forma cilíndrica, ¿ya? Y esta forma cilíndrica, entonces, permite de que ciertas interacciones entre ellas son permitidas, como por ejemplo, eh, si yo tengo dos bacterias que son como formas cilíndricas, cuando ellas se acercan, ellas tienden a hacer movimientos nemáticos, que significa que se alinean y se mueven de forma colectiva en una misma dirección. Ahora, si nosotros pensamos que ellas tienen una interacción magnética, este tipo de interacción no es favorable para ellos. Entonces empiezan a aparecer otras formas de organizarse que son favorables para ellas. Y una de esas es esto, es como que una está apuntando en una dirección del magneto y la otra en esta otra dirección. Y lo que ocurre es que como ellas además son activas y están intentando moverse o nadar, este tipo de interacción lo que produce es que se genere un gran vórtice, es decir, que ellas queden girando eternamente. Y ese es para nosotros el límite biológico que encontramos. Existe un límite en la interacción magnética que hace que el grupo de estos X-Bugs magnéticos o estas bacterias magnetotácticas formen pares que nunca dejan de rotar. Y obviamente en la naturaleza, si uno mira las comunidades de magnetotácticas, eso no ocurre. Y entonces es porque existe entonces un límite biológico para su interacción magnética que les permite que cuando ocurren estos tipos de interacciones, ellas logren separarse y logren entonces de esa forma reproducirse y vivir. Porque en el fondo, si ellas quedaran eternamente rotando, girando, eso no permitiría
digamos, la vida de ellas, como la búsqueda de alimento y las búsquedas de sus nichos ecológicos para crecer. Bueno, les recuerdo que hasta ahora en el programa Imago Mundi conversamos con la doctora Francisca Guzmán, que ella es científica, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, doctora, continuando con el tema de las bacterias magnetotácticas, que forman parte principal de su estudio, ¿qué otros aspectos de estas bacterias usted planea investigar en el futuro y qué perspectivas ya ha conversado con su equipo sobre esta materia en este sentido? Em, bueno, nosotros, cuando los microorganismos interactúan, no solo están interactuando entre ellos, sino que también están interactuando con el medio en donde ellos están habitando. Y dentro de estas interacciones con el medio, algunas son bastante claras, como por ejemplo que el medio en que las bacterias generalmente viven es un medio fluido. Entonces, ellas están interactuando con este ambiente fluido. Y otro tipo de interacción que ellas tienen es los efectos del confinamiento, es decir, el confinamiento tiene que ver con dónde yo estoy habitando. Si estoy habitando cerca de mí hay una pared, estoy viviendo yo dentro, por ejemplo, supongamos de una vena y que yo podría pensar que es un tubo muy, muy largo. Estoy viviendo en un órgano. ¿Dónde estoy viviendo? Todo este tipo de confinamiento es para nosotros interesante. ¿Por qué? Porque las bacterias tienden a comportarse de forma distinta dependiendo de dónde están confinadas. Es decir, si ellas están moviéndose en un fluido para ellas infinito o si bien ellas están moviendo cerca de paredes. Y todo este tipo de interacciones trae consecuencias justamente en el movimiento colectivo de ellas. Entonces, si nosotros queremos estudiar su comportamiento, necesitamos también entender cómo ya están interactuando con el medio. Y creo que esos son los próximos desafíos, entender cómo ellas se mueven o interactúan con el medio fluido como tal, y además cómo ellas se mueven e interactúan entonces con el confinamiento, en donde ellas se están moviendo. Doctora, bueno, antes de pasar ya a la parte final del programa, en este sentido, ¿qué mensaje le gustaría transmitir usted al público que nos escuche y nos ve hasta ahora acerca de la importancia de esta investigación de las bacterias magnetotácticas? La importancia, creo yo, que recae en los avances que se están haciendo en aplicaciones de biomédicas, en el control en general de los microorganismos, porque el control y entender cómo podemos controlar su comportamiento no solo trae promesas para aplicaciones a favor de nosotros en el sentido de poder transportar medicina o también poder curar tejidos, sino que también nos permite entender cómo ellas se comportan para poder, ¿cierto?, evitar que ellas, por ejemplo, proliferen. Entonces, tiene que ver también, entender su comportamiento nos permite evitar que ellas proliferen o que generen cierto biofilms u otro tipo, ¿cierto?, de infecciones. Entonces, creo que es bastante importante en ese sentido entender cómo controlamos el movimiento de estos microorganismos para em, tener alternativas en el control de ellos, em, que no van simplemente quizás como con tomar medicina como tal, sino que también cómo podemos controlarlos de forma, ¿cierto?, a través de la física, para evitar que ellas proliferen o no proliferen bajo ciertas condiciones. Bien, doctora, finalmente nos gustaría que nos pudiese entregar su opinión, alguna conclusión o bien tratar algún tema que no le hayamos consultado acá en nuestro programa de esta semana. Nada, simplemente creo que es importante acercar a la comunidad a que entiendan que también la física no solo tiene que ver con partículas o con astronomía, sino que también hay otros campos de la física, como la biofísica en este caso, que son bastante interesantes y que, digamos, son es conocimiento interdisciplinario que no solo, como ustedes ven, ataca a conceptos de física clásica, sino que también tienen aportes en ecología, en biología, en medicina. Creo que
es bastante importante que la comunidad quizás sepa de que también se están haciendo estas otras cosas con física, sobre todo quizás los estudiantes más jóvenes que están buscando nuevos caminos o que estudiar. La física ofrece esto bonito de la interdisciplinaridad, en donde nosotros con nuestros conocimientos de física y matemáticas, ¿cierto? Podemos hacer un aporte, por ejemplo, en este caso, en biología o en ecología. Bien, doctora Francisca Guzmán, le recordamos académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ha estado esta semana en nuestro programa Imago Mundi. Como siempre, doctora, le agradecemos su participación y muchas gracias por haber compartido sus conocimientos con nuestra audiencia. Muchas gracias, Luis. Que Que estén esté muy bien. bien. Gracias igual. Bien, de esta manera concluye nuestro programa Imago Mundi de esta semana, como siempre, a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio. También estamos en Chilena FM cada semana para compartir precisamente los aspectos más importantes del ámbito científico. Ya nos encontramos la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.